Muy buenos días, estimados amigos, ciudadanos en general que nos siguen a través de la plataforma Zoom y también a través del Facebook Live en la cuenta de la Oficina de Participación Ciudadana. Es muy grato dirigirnos a ustedes para darles la más cordial bienvenida a nombre del programa Parlamento Virtual Peruano. El día de hoy, donde se va a llevar a cabo una conferencia muy importante que va a tratar sobre el funcionamiento de esta institución que es el Congreso de la República. Permítanme presentarles entonces, el día de hoy está a cargo de la exposición el licenciado Ricardo Quirós Retuerto. El licenciado Ricardo Quirós tiene estudios en educación y derecho y ciencias políticas. Cuenta con diferentes maestrías como de investigación y docencia universitaria, también diplomados en gobernabilidad y gestión parlamentaria, en gestión pública y formulación de proyectos, en seguridad y defensa nacional, en procedimientos parlamentarios, en modernización, gestión administrativa y pública. También cuenta con diplomado en gestión parlamentaria y en gestión estratégica de administración. Además, tiene diversos cursos sobre especialización sobre derecho parlamentario. Ha sido jefe del área de participación, atención y educación ciudadana. También fue responsable del programa nacional Módulo Perú. Actualmente se viene desempeñando como especialista parlamentario en la Oficina de Participación Ciudadana y es facilitador de cursos y talleres del Congreso de la República. Muy bien, licenciado Ricardo, le damos la más cordial bienvenida. Adelante, por favor. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenos días. Reciban un cordial saludo de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. ¿Cómo están? ¿Estamos listos? Muy bien. El día de hoy iniciamos un ciclo de conferencias institucionales donde abordaremos diversos temas. Y esta mañana hablaremos de un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros, los ciudadanos, a fin de comprender y fortalecer nuestro sistema democrático con el tema Congreso, Organización y Funciones. Estamos viviendo momentos difíciles en medio de una pandemia y en los últimos años una grave crisis política, moral y falta de gobernabilidad en el país. Por ello, se ha hecho como práctica ciudadana manifestar y pedir que se vayan todos. Cerremos el Congreso, que se convoque a nuevas elecciones de un Congreso. A ver, tengamos presente que la democracia como forma de organización de la sociedad se caracteriza porque las reglas para las relaciones políticas y el ejercicio del poder son construidas o transformadas por las mismas personas que la van a vivir, cumplir y proteger, es decir, por todos nosotros. Por lo tanto, es un derecho fundamental y es nuestro deber como ciudadanos participar en la vida política del país, con el fin de fortalecer la democracia representativa. Nuestro país se encuentra inmerso en una profunda crisis política, inestabilidad democrática, desde su fundación, por una lucha constante por el poder. Hemos tenido, a través de la historia, gobiernos autoritarios, hemos tenido golpes de Estado de los militares, rebeliones, dictaduras, todo ello lamentablemente ligado a la ineficiencia y a la corrupción de la mayoría de gobernantes y autoridades de turno que hemos tenido nosotros los peruanos. Estamos a puertas de celebrar el bicentenario de la independencia nacional, que será una fecha conmemorativa y de celebración nacional. Pero luego de estos actos protocolares, donde nuestras autoridades estarán haciendo gala de sus mejores trajes y discursos, nos preguntaremos nosotros, ¿verdaderamente los peruanos tendremos razones para celebrar? El bienestar general, los logros, el avance, el desarrollo nacional que ha alcanzado la educación y salud y el trabajo. Cuando nuestro país está sumido en una profunda crisis política y de inestabilidad democrática. El Congreso no es ajeno a esta realidad. Históricamente, las encuestas nos muestran un Congreso nada popular,
con una muy baja aprobación y rechazo mayoritario de la población, que considera no sentirse representado y por ende la institución está desprestigiada y deslegitimada. Si bien es cierto, se observan hechos individuales de algunos parlamentarios y partidos políticos que por sus gestos, actitudes y malos comportamientos dañan la imagen de la institución parlamentaria, los gobernantes de turno, con un tufío de dictador o inmersos en corrupción, han dirigido de manera sistemática campañas de demolición contra el Congreso, atacándolo, magnificando hechos, satanizando comportamientos a través de todos los medios de comunicación, como un método de distracción, con el claro objetivo de desacreditar a la institución parlamentaria y que ésta pierda legitimidad y representación nacional, utilizando para ello todas las estrategias de manipulación política, con el claro objetivo, junto a los grupos de poder, para hacer de las suyas y saquear las arcas del Estado, ya que tendremos un parlamento arrinconado por los medios de comunicación y más preocupado en mejorar su imagen que verdaderamente cumplir con las funciones para lo cual verdaderamente han sido elegidos. No se trata de justificar de ninguna manera estos gestos, comportamientos y malas actitudes de algunos parlamentarios. Pero el Congreso que elegimos es nuestra responsabilidad. Repito, el Congreso es nuestra responsabilidad de nosotros, los ciudadanos. Porque probablemente no hemos sido, ¿no?, capaces de valorar su importancia de nuestra institución. Y digo esto, de nuestra institución, porque el Congreso de la República no le pertenece a un partido político, no le pertenece a un partido al gobierno de turno, ¿no? No le pertenece a un grupo de poder. El Congreso de la República es una institución que nos pertenece a todos los peruanos. Por ello, considero que es deber de todos nosotros conocer, defender, proteger nuestra institución, que es el órgano representativo de la nación. Debemos estar informados y fiscalizar, por supuesto, la labor de nuestros congresistas. Garantizar la plena existencia de poderes separados e independientes entre sí, como un principio básico de la democracia, porque esto es lo que da sustento al Estado de Derecho. Y dentro de ese marco constitucional, entre estos poderes, debe existir un equilibrio para que ningún poder pueda asumir solo el control del Estado. La Constitución Política del Perú, que es la ley suprema del Estado peruano, sirve para organizar política, social, económica y jurídicamente al país, pero sobre todo para consolidar la unidad política. Vamos a compartir pantalla. ¿Qué es el Congreso, definitivamente? Estamos a puertas de un proceso electoral y los peruanos, así como las estadísticas, de manera mayoritaria, nos hablan de que el Congreso no nos representa, pero también hay estudios, hay encuestas que nos dicen que mayoritariamente también los ciudadanos no sabemos qué es el Congreso. Y nos hemos formado una percepción totalmente negativa, como les dije, a través de los medios de comunicación que se han encargado de una u otra manera de confundir a los ciudadanos. Vemos ahí una publicación de un prestigioso diario que nos dice, ¿para qué sirve el Congreso? Nos dice que su existencia no está justificada por ningún motivo. Miren qué fuerte. Su existencia no está justificada por ningún motivo. Tenemos que nuestra Constitución, en su artículo 43, en primer lugar, el artículo primero nos dice que el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad.
Asimismo, podemos leer en el artículo 43 de nuestra Constitución que nos habla que la República Democrática, el Perú es una república democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado. Nuestra Constitución, en su artículo primero, nos dice que son deberes primordiales del Estado, perdón, el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. Y luego tenemos que en el artículo 43 de la Constitución nos dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, que su gobierno es unitario, representativo y descentralizado y se organiza bajo el principio de la separación de poderes. Entonces, ¿qué pasó con este prestigioso medio de comunicación? ¿No sabían de la existencia de la Constitución? ¿No la habían leído? Asimismo, el artículo 44 de la Constitución nos dice, son deberes primordiales del Estado defender la soberanía nacional, garantizar la plena vigencia de los derechos humanos, proteger a la población de las amenazas contra su seguridad y promover el bienestar general. Y luego tenemos que el artículo 45, que también es muy importante conocer, que nos dice que el poder del Estado emana del pueblo, de nosotros los ciudadanos. En cuanto a qué cosa es el Congreso, podemos, en primer lugar, establecer que el Congreso es el órgano político, es un órgano político, integrado por 130 representantes elegidos conforme a ley. ¿Cuáles son los requisitos para ser elegido congresista? De acuerdo al artículo 90 de la Constitución, los requisitos para ser elegido congresista son ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho a sufragio. Esos son los requisitos que establece la Constitución. Y se preguntarán, ¿y por qué establece estos requisitos tan básicos? Porque estamos viendo que estamos sabiendo que lo que establece la Constitución, que somos un Estado democrático, lo que significa que todos somos iguales ante la ley, tenemos los mismos deberes y tenemos los mismos derechos. En su artículo 90, la Constitución nos dice que el poder legislativo reside en el Congreso, y luego pasa a describirlo. Pero tenemos otra norma, una norma que tiene rango de ley, que es el reglamento del Congreso. En el reglamento del Congreso, ¿no?, en su artículo 2, establece que el Congreso de la República es el órgano representativo de la nación, encargado de realizar las funciones legislativas, de control político y las demás que establece la Constitución del Estado. Es unicameral y está integrado por 130 congresistas. En cuanto a las funciones del Congreso de la República, veamos ver algunas características. En primer lugar, su origen, su mandato, ¿no?, es constitucional. Y en segundo lugar, también tenemos que tener en claro que el Congreso de la República es un poder organizado como órgano colegiado permanente. Es decir, que las decisiones que se tomen en el Congreso no dependen de un congresista, no dependen de un grupo parlamentario, sino del conjunto de congresistas a través del Pleno del Congreso. Veamos algunas características que, en primer lugar, que el Congreso es soberano en sus funciones. Así como lo tiene el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, el Congreso goza de total autonomía política, económica, normativa y administrativa. El cargo de parlamentario es exclusivo. Le está prohibido desempeñar a un congresista, ¿no?, cualquier función dentro de las horas de funcionamiento del Congreso. ¿Y cuáles son las horas de funcionamiento del Congreso? ¿De 9 de la mañana a 5 de la tarde? No, pues la representación que es inherente al Congreso es permanente. Son las 24 horas del día, los 365 días del año. Solo le está permitido ejercer la docencia universitaria y el cargo de ministro de Estado cuando es elegido. El Congreso se convierte como en una caja de resonancia, porque son todos los representantes de las regiones, elegidos en las regiones,
por distrito electoral múltiple de las diversas circunscripciones electorales se convierten como voceros, en representantes de esa región, pero asimismo desde el momento en que son elegidos se han convertido en representantes de toda la nación. Y aquí quiero detenerme en el tema de la representación. No lo tenemos claro probablemente los peruanos, los ciudadanos. Cuando pongamos como ejemplo en el deporte, en el fútbol, tenemos, a ver, jugadores de la U, de la Alianza, el Cristal, archienemigos en la cancha. Los hinchas son archienemigos en las calles. Cuando se encuentran, a veces se pelean, se tiran piedras, palos, y a veces hasta se matan defendiendo sus colores. Los denominamos a veces pavos, patos, gallinas. Pero cuando estos futbolistas de estos diversos equipos son convocados a la selección por el Pelcón Gareca, nos olvidamos de sus colores, de sus camisetas. Nos olvidamos de las rivalidades. Porque estos futbolistas se han convertido en representantes de toda la nación en el deporte. Y nos sentimos orgullosos. Queremos que estos futbolistas hagan goles, nos den alegrías, satisfacciones, que nos clasifiquen al Mundial. Todos nos ponemos una sola camiseta, ¿no? Y arengamos a nuestro equipo, porque nos consideramos representados por ellos en el fútbol. Ese tipo de representación es lo que tenemos que entender los ciudadanos, que nos guste o no sus colores, sus caras, sus gestos, sus actitudes. Democráticamente estas personas han sido elegidos para representarnos. Y también esto es lo que tienen que aprender muchos políticos, porque lamentablemente llegan al Congreso y se quedan en sus colores. Consideran que son representantes de su partido y no están entendiendo que ellos se han convertido en representantes de toda la nación. Nos representan a todos. Las funciones del Congreso, de acuerdo a la Constitución Política, son las siguientes. Y esto es bueno saberlo, porque a veces vemos a los alcaldes, vemos a los gobernadores haciendo obras, de repente arreglando pistas, construyéndonos un parque, una losa deportiva, inaugurando una pequeña posta médica. Incluso a veces hasta nos hemos atrevido a pensar que no importa que roben, pero que hagan obra. Vemos a los ministros inaugurando obras, canales de regadíos, por ahí algunas carreteras. Vemos al presidente de la República inaugurando majestuosas obras, de repente una central hidroeléctrica, de repente esta carretera transoceánica. Estamos viendo lo que ellos están haciendo de manera física. Y luego dirigimos la mirada al Congreso y pensamos, ¿y qué están haciendo estos ociosos? No traen nada para el pueblo. No tenemos ni una obra por parte de ellos. Y hay algo muy importante que debemos conocer. Y asimismo enseñar a los jóvenes, a toda persona que desconoce. El Congreso no tiene iniciativa de gasto. Repito, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. ¿Qué significa? Que no tiene esa capacidad ejecutiva, no maneja recursos del Estado, no maneja dinero del Estado, no puede ordenar la ejecución de obras. Eso es muy importante que debemos enseñar, porque lamentablemente en las campañas políticas vamos a ver algunos malos candidatos por su ignorancia o por su desconocimiento o por su viveza, pues acuden a plazas, parques, ahora utilizarán todos los medios de comunicación virtuales para probablemente hacer falsas promesas. Yo recuerdo en una campaña pasada, un político, que no quiero mencionar su nombre, hizo una campaña muy potente, donde ofrecía becas para los jóvenes estudiantes. Inundó gran parte de Lima con unos inmensos paneles, becas para los jóvenes estudiantes. Me imagino cuántos jóvenes pues veían ese panel y decían, pues, voy a votar por este señor, porque de repente, pues, me gano una beca. Probablemente muchos padres de familia que no conocían las funciones del Congreso pasaban diariamente, veían esos inmensos paneles y decían, pues, voy a votar por este señor, porque tal vez mi hijo tenga la suerte de alcanzar una beca. Les comento que ese señor fue elegido parlamentario.
Gracias a Dios ya no está. Pero ¿se imaginan ustedes cuántas becas regaló? Porque yo tenga conocimiento, ninguna. Ninguna beca. Entonces, miren qué importante es conocer para no dejarnos utilizar, engañar, manipular por los malos candidatos que nos hacen daño a nosotros, creándonos falsas expectativas, le hacen mucho daño a la institución Congreso de la República y a todo el sistema democrático que pierde credibilidad por culpa de estos malos representantes. Entonces, de acuerdo a la Constitución, el Parlamento no hace obras, pero cumple funciones mucho más importantes que hacer obra, porque en primer lugar las va a hacer en representación nuestra. Porque nosotros cuando los hemos elegido le hemos dado al parlamentario el derecho de pensar, opinar, decidir por todos nosotros. Entonces tenemos en primer lugar la función representativa, que es una función inherente del Parlamento, ¿no? Que los congresistas representan a la nación, no están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación. Siendo elegidos como nuestros representantes y de las diversas regiones del país, se convierten en sus voceros, en sus facilitadores, en sus mediadores entre el pueblo y el gobierno para lograr el desarrollo de sus regiones, del país. Pero asimismo, a través de esta importante función de representación, donde deben estar los parlamentarios en permanente comunicación con los ciudadanos, con las organizaciones sociales, con las organizaciones políticas, con los jóvenes, con las autoridades en general, conocer la problemática y de esa manera, ¿no?, elaborar leyes. Esa es la segunda función que desarrolla el Congreso. En el Congreso se elaboran, se interpretan, se modifican y se pueden derogar las leyes. Asimismo, la Constitución establece que los congresistas también pueden presentar iniciativas de reforma constitucional en lo que se considere pertinente. Aquí también nos vamos a detener porque hemos observado que en campañas pasadas muchas personas llegaron al Congreso con una falsa promesa, que cuando iban a ser congresistas nos iban a dar una nueva constitución. Se reeligieron en el Congreso, muchos de ellos, con la promesa de una nueva constitución. Felizmente ya no está, la mayoría, casi la totalidad de ellos. Pero el Congreso no puede elaborar una constitución. Este es un Congreso ordinario. Tendríamos que tener, ¿no?, un Congreso constituyente para poder tener una nueva constitución. Entonces, pasamos luego a la función de control político y fiscalización. Esta es una importante función, tanto en nuestro Parlamento como de la mayoría de parlamentos en el mundo. Mediante esta función, podríamos decir que el Congreso se encarga, en representación nuestra, de controlar la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Repito, controlar la conducta política del gobierno, cuidando que la Constitución y las leyes se cumplan. Velar por la buena utilización de los recursos del Estado. Para esto el Congreso de la República tiene diversos procedimientos, ¿no?, para cumplir esta función de control político. Tiene diversos procedimientos. Entre ellos, vemos ahí, por ejemplo, la investidura del Consejo de Ministros. Hace pocos días hemos tenido la visita de la presidenta del Consejo de Ministros, se ha presentado ante el Congreso, ¿no? Porque la Constitución establece que dentro de los 30 días naturales de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros, en compañía de todo su gabinete, debe concurrir al Congreso a exponer y debatir su política general de gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Es decir, se tiene que presentar ante el Congreso, imaginariamente ante el pueblo, y decirle pues qué va a hacer por la salud, qué va a hacer por la economía, cómo va a solucionar el problema de la falta de empleo, cómo va a solucionar esta crisis sanitaria que tenemos por esta pandemia, qué va a hacer por la agricultura, exponer sus políticas ante el Congreso. Y en ese acto va a utilizar otro procedimiento, que es donde va a solicitar una cuestión de confianza. Terminada su exposición, le dice: señores parlamentarios, mi exposición ha concluido. Les solicito una cuestión de confianza.
ahí se está ejerciendo un control político. Porque elegimos un presidente no para que haga lo que absolutamente le da la gana, sino tiene que cumplir la Constitución y las leyes. Y sobre todo, en esas políticas que ha planteado el Estado, que ha planteado desarrollar, se debe respetar los derechos fundamentales, se debe respetar la Constitución política y las leyes. Y si el Congreso considera pertinente que lo ofrecido por el gabinete es coherente a las necesidades del país, someterá a debate y a votación y mediante el voto le dará la cuestión de confianza. Se da ese acto importante de investidura de control político, que el gabinete sale investido del respaldo del Congreso, que ha hecho suya su política general de gobierno y se ha comprometido a apoyarlo. Ese es un acto muy importante, el de investidura. Y luego tenemos otro acto importante, por ejemplo, la interpelación a los ministros. Y esto a veces es desnaturalizado por la prensa, nos desinforma y nos confunde. Y nos hace pensar que tenemos un Congreso que está obstaculizando al Ejecutivo. Pero esta Constitución que tenemos está vigente desde el año 1993. Les decía que un reglamento del Congreso que tenemos está vigente también desde esa época, ¿no? Y estas normas han sido las mismas leyes que han estado vigentes para el señor Toledo, para el señor García, para el señor Humala, para el señor Kuczynski, para el señor Vizcarra, y están vigentes para el nuevo presidente Sagasti. Es la misma Constitución. Entonces, no podemos pensar que cuando el Congreso ejerce este derecho, este legítimo derecho constitucional de controlar mediante estos procedimientos la conducta política del gobierno, está mal. Muy al contrario, pues deberíamos ponernos a pensar qué hizo el Congreso durante el gobierno del señor Toledo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ejerció estrictamente estos procedimientos para que este señor, pues, no haya defalcado al Estado y se haya ido con tantos millones? Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos estos procedimientos y respaldarlos porque son mecanismos constitucionales que tiene el Parlamento que ejecutar en representación nuestra. También el Parlamento tiene algunas funciones especiales, mediante las cuales el Congreso elige, ratifica y designa a determinados funcionarios. Entre ellos, entre los más importantes, tenemos que elige a 3 de los 7 miembros del Tribunal Constitucional, del Banco Central de Reserva, elige a los magistrados del Tribunal Constitucional, elige al defensor del pueblo. Estas funciones tan importantes lo desarrolla el Pleno del Congreso. Asimismo, ratifica al presidente del BCR, al superintendente de Banca y Seguros, que son propuestos por el Ejecutivo. Asimismo, también el Parlamento se encarga de designar al Contralor de la República. Y también la remoción de estas autoridades en los casos previstos en la Constitución. Ahora veremos lo que es la organización parlamentaria. Estamos viendo ahí 8 órganos. El Congreso se divide en 2 grandes ámbitos, el servicio parlamentario y la organización parlamentaria. El servicio parlamentario podríamos decir que orgánicamente es quien se encarga de orientar, apoyar, ¿no?, a la organización parlamentaria. En el servicio parlamentario están los funcionarios de carrera, desde el más alto funcionario hasta el más humilde servidor, que pertenecen a la institución y no le pertenecen a ningún partido político. Luego tenemos otro ámbito de trabajo que es la organización parlamentaria, que es la que nos importa. Estamos viendo que está compuesto e integrado por 8 órganos. Estos órganos son integrados única y exclusivamente por los congresistas incorporados. ¿Cómo se incorpora un congresista electo? A través del juramento. Entonces vemos estos diversos órganos. A ver, un partido político cuando ha tenido el respaldo de la ciudadanía, ¿no?, ha alcanzado tener representación en el Congreso, cuando llega al Parlamento ya no se llama partido político,
se convierte en un grupo parlamentario, que se constituyen con un mínimo de 5 congresistas. Los grupos parlamentarios, pues, son los congresistas que comparten intereses y ideales comunes, ¿no? Es más, 2 partidos pequeños tal vez se podrían agrupar y conformar un grupo parlamentario más grande, ¿no? Luego tenemos que cada año el Congreso de la República elige su mesa directiva, es decir, elige una mesa para que pueda conducir cada año. Esta mesa directiva se elige interna, está integrada por un presidente y 3 vicepresidentes. Entre sus funciones principales tiene a cargo la administración del Congreso. Asimismo, los debates del Pleno, de la Junta de Portavoces, del Consejo Directivo y de la Comisión Permanente. O sea, se encargan del debate y también lo integran, como lo vamos a ver. Luego tenemos otro órgano que es la Presidencia del Congreso. En este caso, la Presidencia del Congreso, pese a que se elige interna con la mesa directiva, se constituye en un órgano independiente. ¿Por qué? Porque quien es elegido presidente o presidenta representa al Congreso, es titular de un poder del Estado, del pliego, recibe los honores a su investidura, es quien preside las sesiones de los diversos órganos parlamentarios que hemos mencionado, cumple y hace cumplir la Constitución y las leyes, además dirige los debates y se encarga de firmar las autógrafas de ley, de manera conjunta con un vicepresidente. Las autógrafas de ley, que son los documentos que se envían al presidente de la República para su promulgación. Luego tenemos otro órgano que es el Consejo Directivo. Está integrado por los miembros de la mesa directiva y los directivos portavoces de los diversos grupos parlamentarios de manera proporcional. Este Consejo Directivo, entre sus funciones más importantes que tiene, son elaborar la agenda de cada sesión del Pleno, fijar el tiempo de debate, asimismo recibir informes sobre la marcha administrativa del Congreso. Luego tenemos lo que es la Comisión Permanente. La Comisión Permanente también es otro órgano muy importante. Y ya se nos viene a la cabeza qué pasó con el Congreso disuelto. ¿Por qué se quedó una comisión permanente? Cuando ocurren estos hechos y se decide disolver el Parlamento, ¿no? Haciendo una interpretación de la Constitución, se disuelve el Parlamento, no se van los 130 congresistas a su casa, pese a que todos decían pues que se vayan todos. No, si se iban todos, era un golpe de Estado, porque también la Constitución establece que en caso de disolución del Congreso, no se puede disolver la Comisión Permanente. Y la Comisión Permanente está integrada por los miembros de la mesa directiva, ¿no? Y los representantes de los grupos parlamentarios, no menos de 20 representantes de todos los grupos parlamentarios elegidos de manera proporcional a la cantidad de sus miembros. Es muy importante que tengamos presente esto, que en el Congreso se respeta lo que el pueblo ha decidido de manera democrática. Si algún grupo, algún partido, el pueblo le dio mayor cantidad de integrantes, esa proporcionalidad se respeta en la composición de diversos órganos del Congreso, como son la Comisión Permanente, el Consejo Directivo y en las propias comisiones. Entonces, la Comisión Permanente se reúne durante el funcionamiento del Congreso, ¿no? Durante el periodo de interregno parlamentario y en el periodo de disolución del Congreso. Se sigue reuniendo. En este caso, en el periodo de disolución, funciona hasta que se convoque a nuevas elecciones y se instale el nuevo Congreso. O sea, se queda como un órgano garante. Muy bien, luego tenemos lo que son las comisiones. Este es uno, en el caso, por ejemplo, del Congreso, tiene comisiones ordinarias que de una u otra manera se especializan para hacer un seguimiento a la estructura del Estado y también para el estudio y dictamen de los proyectos de ley. Estas comisiones ordinarias hacen un seguimiento al Estado. Por ejemplo, tenemos un Ministerio de Educación, el Congreso tiene su Comisión de Educación. Ministerio de Salud, Comisión de Salud. Ministerio de Justicia, Comisión de Justicia. Entonces ellos se encargan de una u otra manera de estar atentos, ¿no?, a la marcha
de los diversos entidades del Estado. Pero asimismo, cuando llega un proyecto de ley, imaginemos relativo al tema de educación, se va a la Comisión de Educación. Las comisiones se encargan, habíamos dicho, del estudio y dictamen de los proyectos de ley. Es decir, ingresa un proyecto de ley, las comisiones tienen un plazo legal de 30 días hábiles para tomar una decisión con respecto al proyecto de ley. Ya lo veremos esto con más profundidad cuando hagamos el tema de los procedimientos parlamentarios. Pero en este caso, tengamos presente entonces que las comisiones se encargan del estudio y dictamen de los proyectos de ley. Luego tenemos lo que es la Junta de Portavoces. También es un órgano muy importante en el Congreso. Está integrado por los miembros de la mesa directiva y un directivo portavoz de cada grupo parlamentario. Dentro de la Junta de Portavoces, las decisiones que se tenga que tomar por votación, el directivo portavoz, ¿no?, tiene la totalidad de votos de los integrantes de su bancada. Y finalmente tenemos lo que es el Pleno del Congreso. El Pleno del Congreso viene a ser la máxima asamblea deliberativa del Congreso. Por encima de su majestad el Pleno no hay absolutamente nada ni nadie. A veces vemos en la televisión declarando a un parlamentario, pues es su decisión personal, su opinión personal. Vemos a un presidente de la comisión opinando sobre determinado tema, es la opinión del presidente de la comisión. Vemos a un parlamentario como vocero, representante de un grupo parlamentario hablando, es la opinión de su bancada. Pero la máxima asamblea deliberativa del Congreso, donde se toman las principales decisiones y se aprueban las leyes, es el Pleno del Congreso. Por ejemplo, hace unos días se aprobó un dictamen donde se busca, ¿no?, un proyecto de ley presentado. La comisión, como es su deber, tiene que estudiarlo y tiene que tomar una decisión. Y creo por 8 votos contra 7 se aprobó un dictamen donde se busca la reelección de los alcaldes y gobernadores regionales de manera inmediata. Como sabemos, pues esto ya había sido eliminado, que no haya reelección inmediata. Los medios de comunicación han hecho toda una campaña de satanización ante el Congreso por esta decisión de la comisión. Pero fueron 8 congresistas, pues, que tienen su punto de vista y se respeta. Pero será finalmente el Pleno del Congreso, los 130 congresistas que tomarán conocimiento de este dictamen, de este estudio que ha hecho esta comisión, y tomarán una decisión. Estoy seguro que ese proyecto no va a pasar. Pero imagínense entonces, por una decisión de un pequeño grupo de congresistas, se sataniza, se ataca a la institución Congreso de la República. Luego veamos en cuanto a algunas tipos de sesiones que tenemos en el Pleno. Son las sesiones electorales, especialmente para elegir la mesa directiva, sesiones de instalación del Congreso al inicio, por ejemplo, de cada legislatura, las sesiones ordinarias, que son las sesiones del Pleno, ¿no? Luego tenemos sesiones solemnes, por ejemplo, para la para la juramentación del presidente de la República, es una sesión solemne. Cuando el presidente de la República cada 28 de julio se dirige al Congreso, no a dar un mensaje a la nación, sino un mensaje al Congreso. Es una sesión solemne, ¿no? Luego tenemos lo que es las reglas para el cómputo del quórum, ¿no? El número legal de congresistas es de 130, ¿no? El número hábil de congresistas son los 130 restándole la cantidad de congresistas que pueden estar suspendidos, que pueden estar con licencia, ¿no? Imaginemos que hay 10 congresistas que están entre suspendidos y con licencia, quedan 120. Entonces, el número de hábil de congresistas es 120. El quórum para la realización de una sesión plenaria del Pleno es la mitad más 1 del número hábil de congresistas. Entonces, si habíamos dicho que estaban 120, era el número hábil, con 61 parlamentarios, es el quórum para inicio de una sesión.
Y en cuanto a el quórum para las sesiones de la comisión permanente y de las comisiones ordinarias, es la mitad más 1 del número hábil de sus miembros. En cuanto a las reglas y principios para la toma de decisiones, tenemos las reglas de debate establecidas en el reglamento del Congreso. El principio para la toma de decisiones es bajo el principio de mayoría y el principio de unanimidad. En cuanto a los sistemas de votaciones, tenemos los sistemas ordinarios, ¿no?, a través del tablero electrónico, las votaciones nominales cuando se llama por su nombre a cada congresista para que exprese el sentido de su voto, y por cédula, que son especialmente para la elección de la mesa directiva. Hoy, pues, ante esta nueva forma de convivencia social, se están desarrollando sesiones virtuales donde de manera nominal se está llamando a cada uno de los parlamentarios. Y además las sesiones, según se conozca el sentido del voto, podrían ser públicas o secretas. Y finalmente vemos aquí que el periodo de funcionamiento, el periodo parlamentario, el periodo constitucional que elegimos a nuestros congresistas es de 5 años. Cada periodo, este periodo constitucional se divide en 5 periodos anuales, que se inician el 27 de julio y terminan el 26 de julio del año siguiente, del año siguiente. Luego tenemos que cada periodo anual se divide en 2 legislaturas. La primera se inicia el 27 de julio y concluye el 15 de diciembre. Y luego tenemos la segunda legislatura que se inicia el 1 de marzo y concluye el 15 de junio de cada año. Indudablemente que en este momento estamos viendo un Congreso que solamente está complementando el periodo parlamentario del Parlamento disuelto, y se están dando ciertas características diferentes, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, y quedo a bien a las preguntas que han podido desarrollar. Sí, Buenos días. le agradeceré bastante breve para poder Sí, señor Guedos, muchas gracias por la oportunidad de comunicarle. Felicitarle por la exposición muy clara y concisa. Sobre el tema radicalmente sobre las elecciones de los congresistas, usted ha detallado perfectamente la importancia que tiene en cada ciudadano el saber elegir. Y si bien es cierto, hay requisitos para tener el derecho democrático de ser congresistas, ¿no habría la posibilidad de poner un requisito en la cual por lo menos cada congresista, sin ánimo de discriminar obviamente, tenga cierto nivel educativo, académico? Porque no es posible que se hagan leyes y se estén derogando. No es posible que se hagan leyes que pretenden beneficiar a un grupo de personas y después se estén derogando. O sea que o bien hacen malas leyes o bien no saben lo que están haciendo. Entonces yo quisiera, ¿qué posibilidades habría, no? ¿Me entiende? De que entre esos requisitos o qué hay que hacer, se pondría mínimo, pues, no digo secundaria o primaria que todos deberían tener, sino por lo menos una carrera técnica, alguien que piensa al momento de hacer leyes y no tener, porque algunos congresistas piensan que mientras hago más leyes, mejor mi trabajo, y eso es lo más absurdo. Entonces, por eso creo que hemos pasado con la ley anterior, esta del desarrollo agrario, que han tenido que derogar, y una ley que no ha tenido muchos años. O sea, es absurdo, o sea, enfocarse en lo que tienen que hacer los congresistas y no realmente perder el tiempo. Gracias. Gracias, Elías. Interesante pregunta que nos planteas, ¿no? Y es la pregunta, siempre la pregunta del millón, ¿no? Es lo que más genera polémica entre nosotros los ciudadanos. Pero, a ver, decíamos pues que nuestra Constitución, ¿no?, nuestra Carta Magna, Ley de Leyes, establece pues que somos un Estado democrático y sobre todo que todos somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos y deberes, tenemos el derecho de elegir y ser elegidos, ¿no? Es eso, en primer lugar, un principio básico de la democracia en general, ¿no? Pues bien, está establecido en la Constitución esto, que todos podemos postular. Pero si estamos viviendo lo que usted nos menciona, y esta grave crisis política, en todas las instancias de gobierno, hay un gran responsable también. Hay un gran responsable, y son los partidos políticos. Porque ellos, de acuerdo a la ley,
de partidos políticos son el primer filtro. Se supone que los partidos políticos deben elegir entre los mejores representantes, así como cada equipo pues tiene a sus mejores futbolistas para que nos representen en la selección, pues ellos tienen el deber, la obligación de, mediante elecciones internas, tienen la obligación de capacitar a sus candidatos que van a participar en los cargos de elección popular. Pero lamentablemente hemos visto que esto no está funcionando. Que muchos partidos aún continúan con sus viejas mañas, donde actúan como vientres de alquiler o se venden al mejor postor y no eligen a sus candidatos de manera responsable. Probablemente ahí se filtran candidatos que tengan antecedentes penales, que tengan faltas morales, congresistas inmersos en corrupción. Responsables son los partidos políticos, porque ellos son los que nos ponen a nosotros, los ciudadanos, que simpatizamos tal vez por esa agrupación política, y nos ponen este tipo de candidatos. Entonces, ello ocurre, los partidos políticos no están actuando de manera correcta. Es más, ahora tienen los recursos necesarios para capacitar a sus militantes, a sus candidatos, y que no siga ocurriendo lo que muy bien manifiestas, Elías. Gracias. Gracias. A ver, por favor, voy a pedir un favor, señores, si pueden, voy a silenciar a todos. Ricardo, por favor, puedes activar tu audio una vez más. Señor Luis Peralta, usted ha levantado la mano. Sírvase a activar también su audio y hacer su pregunta, por favor. Sí, muy buenos días. Agradezco bastante como ciudadano común y corriente, como se dice ahora de la calle, ¿no? Que estos temas son muy importantes para debate y hay que sacar una gran lección. Le agradezco al doctor por su excelente conferencia y lo que me voy a especificar es solamente, tenemos 40 años de, entre comillas, democracia, porque al parecer la democracia no les alcanza a todos. Aún tenemos un 60% de pobreza, un 40% de pobreza y un 60% de pobreza extrema. Entonces no podemos hablar de democracia si eso no nos alcanza a todos. Y el Congreso es parte importante, importantísima del Estado. Se habló de los artículos, especialmente el primero, donde dice que es el fin supremo el Estado y que es un administrador de la sociedad. Pero ¿dónde están esos bienes mal administrados? ¿No? Están mal administrados. No hay trabajo, no hay salud. Ahora salud, con esta pandemia se ha demostrado que el sistema de salud colapsó. Incluso ya estaba colapsado desde antes de la pandemia, ¿cierto? 40 años que se entregó el poder militar a la democracia y verdaderamente que no hemos visto frutos. Otros países europeos en menos tiempo han podido desarrollar. Nuestro país es exquisitamente rico, extensamente rico, lleno de bienes. Y como decía Raimondi, somos un pobre mendigo sentado en un banco de oro que ni siquiera atisbamos a vender ese banco y pues generar nuevas riquezas. Hay que saber generar riquezas y hay que saber legislar. Queremos saber cuál es el futuro del Congreso. Gracias. Muchas gracias. Les hacemos recordar, por favor, hay que ser concisos con la pregunta para darle oportunidad a todos. A ver, muchas gracias, señor Luis Peralta. A ver, el ciudadano Luis Alexander Cernaque, puedes activar tu audio y hacer tu pregunta. Permíteme, Carlos, responder para a ver, que nos vaya la idea. Disculpa. Gracias, Luis. Bueno, excelente intervención. Pero, a ver, si bien hemos hablado de esta responsabilidad, ¿no?, que está de los partidos políticos,
¿no? Y de inestabilidad de nuestro sistema democrático, es importante que nosotros, los ciudadanos, tomemos conciencia, ¿no?, de lo que viene ocurriendo en nuestro país, ¿no? Tenemos una gran oportunidad en este momento, en este próximo proceso electoral, de elegir un Congreso que verdaderamente nos merecemos. Cada 5 años nosotros, los peruanos, renovamos la esperanza, la ilusión, que eligiendo un presidente de lujo, pues el país se va a convertir en el país de las mismas maravillas. Elegimos al que más promesas nos hace. Y luego viene la decepción. Pues la tenemos en los últimos 20, 30, 40 años. Viene la gran decepción. Queremos un presidente de lujo, pero no estamos pensando que no necesitamos un presidente de lujo. Necesitamos un Congreso de lujo. Un Congreso que verdaderamente cumpla y haga cumplir lo que establece la Constitución, que promueva leyes para promover el desarrollo nacional, que nos saquen de este gran atraso. Entonces, necesitamos esto. Les decía que es una gran oportunidad porque necesitamos un Congreso de lujo que verdaderamente ya los peruanos necesitamos con suma urgencia. Gracias. Muy bien. A ver, Luis Alexander Cernaque, por favor, puedes activar tu audio y hacer tu pregunta. Sí, muy buenos días, estimados amigos del Congreso. Realmente estaba escuchando al señor Quiroz desde un inicio. Si bien es cierto, la parte teórica es muy importante de cómo funciona el Congreso, de qué es el Congreso, sabemos las definiciones exactamente, pero en la parte práctica, y ahí discrepo mucho justamente con el señor, que aquí no se trata de que la prensa sataniza, al Congreso, o la prensa desprestigia al Congreso. Yo creo que a través de los últimos años y de los últimos congresos, el Congreso mismo se ha desprestigiado por su propio actuar. Si bien es cierto, la prensa ha sido influyente porque lo podemos observar por los medios de comunicación, escrito, prensa, etcétera, pero es el mismo Congreso el responsable de que la población esté a espaldas precisamente de ellos. ¿Y por qué? Simplemente, sencillamente por su actuar. Los peruanos creo que ya desde ahora ya no somos los mismos de antes. Los peruanos ahora somos peruanos conscientes de que ya estamos cansados de que el Congreso sea manejado políticamente por un grupo de poder. Y eso viene por historia. Según desde, como lo mencionó que intervino, el que me antecedió, por historia después de los militarismos, y vino lo que es la época del partido civilista y de ahí los partidos y de los gobernantes civiles, por historia sabemos que el Congreso ha sido el poder central en la cual ha permitido de alguna manera ser influenciado por los capitales externos del Perú. Y eso es lo que justamente ahora hemos heredado y lamentablemente recae en las injusticias que se ven en todos los sectores trabajadores. No solamente de agroexportación, sino también docentes, salud, policía, etc. Y el Congreso se convirtió en un medio de control absoluto, que nadie los controla y nadie, como lo han mencionado, que sí debería haber un perfil, que si bien es cierto, lamentablemente estamos malinterpretando el término de democracia, porque eso no es democracia, porque ellos están de alguna manera asumiendo el control absoluto, y ellos son los que fiscalizan, ellos son los que controlan, y ellos son los que ponen los requisitos y las normas a todos los estamentos de los diferentes sectores. Para un docente, para asumir un cargo, tiene que estudiar su maestría, doctorado, etc. Y para ser congresista, ¿qué hay que hacer? Entonces yo creo que ahí sí hay una desigualdad y hay un descontrol, que eso sí debería haber. Entonces yo creo que, señor Quiroz, en ese sentido, mi pregunta va por ese punto. ¿Qué está pasando con los partidos políticos? ¿Qué está pasando con esa formación filosófica, política tradicional que tenían los partidos, de esa formación filosófica, y subrayo, para que justamente los partidos de ahora
no sucedan y no se estén cambiando o estén con los famosos cupos de alquiler o de vientre, como les llaman ahora. Entonces, ¿qué está pasando con la conciencia política de los candidatos de ahora? ¿Qué? ¿No hay Haga formación pregunta, política por ahora? favor. ¿No hay formación Usted no política? es una perorata política. Entonces, eso es lo que va mi pregunta ahí, señor Quiroz. Tiempo. Muchas gracias, señor Luis Alexander. Ricardo Quiroz, adelante. Muchas gracias, Luis, por tu intervención. Indudablemente que podemos coincidir en muchas de las opiniones que nos has vertido, pero si bien es cierto, siempre hay el anhelo de tener pues un congreso pues, que sería lo ideal, tener un congreso pues de un alto nivel académico, político, pero recordemos, por ejemplo, la época de los 90. Podríamos decir que el 99% de las personas que estuvieron inmersas en corrupción fueron profesionales y militares. No había un agricultor, no había un campesino, no había un ciudadano común y corriente. El 99% estaban inmersos en corrupción. No hay universidad en el mundo que nos pueda dar un título de valores. No lo hay. Entonces, hemos tenido casos en el Congreso donde una parlamentaria cusqueña, por ejemplo, totalmente iletrada, donde los medios de comunicación, pues, sencillamente se dedicaron a atacarla, pero de acuerdo a mi experiencia, podría decirles, por ejemplo, que esta ciudadana iletrada, ¿no? Tuvo, por su paso en el Congreso, una muy respetable participación. ¿Por qué? Porque casualmente ya no estaba ligado a grupos de poder, a ningún tipo de componendas. Era una persona honesta, que votaba de acuerdo a sus principios, de acuerdo a sus valores, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, el título no lo dice todo. Ahora, como le decía, pues no se trata tampoco de, como muchas veces he dicho, pues que de repente solamente los abogados, sean las personas que nos representen en el Congreso, pues es que estaríamos creando una oligarquía de los ciudadanos abogados profesionales y estaríamos creando, pues, convirtiéndonos en ciudadanos de segunda categoría. Las personas que no tienen que tienen un título técnico o no tienen un título profesional. Entonces, pienso que es esto, que el tema es importante, la participación ciudadana y que nosotros seamos capaces de identificar a los verdaderos líderes, a las personas que verdaderamente nos van a representar. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. A ver, hay un ciudadano que ha ingresado a la sala Zoom con el nombre de iPhone. Así que, por favor, puedes activar tu audio y hacer tu pregunta. Aló, buenos días. Sí, buenos días. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Ya, soy ciudadano Jan Enrique Caldas Martel. Mi pregunta va dirigida, ¿no?, al expositor, primeramente para agradecerle, ¿no?, porque nos ha dado alcances muy precisos sobre la organización y las funciones del Congreso. Y sobre eso yo le quisiera preguntar, ateniéndonos a su exposición que nos dio en un principio, si él estaría de acuerdo con que se pueda, a través de un referéndum, convocar a una asamblea constituyente, ¿no? Y si estaría de acuerdo a la situación política actual que se vive, con un cambio de constitución. Si estaría él de acuerdo o que me dé su punto de vista, ¿no? Bueno, a ver. Siendo este un evento académico, siendo un evento que no es político, por eso un poco me reservo de las opiniones políticas, ¿no?, sobre muchas expresiones vertidas en este momento. Es un evento académico, nosotros salimos con una proyección, un mensaje institucional de que esto es el Congreso y finalmente qué Congreso queremos todos nosotros. De manera personal podría decirte que coincido plenamente con lo que manifiestas, ¿no? De manera personal. Gracias. Gracias a usted la respuesta.
Muchas gracias. Muy bien. Tenemos dos preguntas más, por favor, el ciudadano Tomás Alberto Sánchez. Por favor, buenos días. Puede activar su audio, el expositor lo escucha. Muy buenos días. Ante todo, muchas gracias por brindar la capacitación el día de hoy. Mi pregunta anuncia en su bancada parlamentaria. Así que nosotros lo elegimos por un partido político. Ellos, al renunciar a su bancada parlamentaria, también tendrían que renunciar al Congreso de la República. Y para complementar lo que venían anteriormente acerca del tema, a veces los cartones no te dicen nada, y para ser elegido como congresista, según la Constitución Política del Perú, hay tres valores primordiales: la igualdad, la libertad y la tolerancia. Igualdad, que todos somos iguales; la libertad, de que yo sé por quién puedo votar y puedo pedir que voten por mí; y la tolerancia, aceptar lo que la gran mayoría dice. Muchas gracias. Gracias, Tomás. Es muy importante tu pregunta referido a esto, sobre todo al transfugismo, ¿no? Que le hace mucho daño al sistema democrático, le hace mucho daño a la institución, ¿no? Personas que probablemente sin principios, sin valores, y tal vez como invitados o de repente habiendo comprado algún derecho de ser elegido congresista por una organización política, que lamentablemente llegan al Congreso solamente buscando satisfacer sus intereses personales. Es un gran problema que esperemos que sea este Congreso, en el momento más oportuno, pueda tomar decisiones al respecto. Personalmente considero que cuando un parlamentario deja su organización política, debería ser sancionado el partido, perdiendo, o sea, un tránsfuga, el partido político debería perder esa curul. Considero eso, no que no acceda a un accesitario, sino que debería perder esa curul. Es la única manera de poder poner freno a esto del transfugismo, el tema de los partidos como vientre de alquiler, es sancionando a la organización política responsable que nos llevó ese candidato al Congreso. Gracias, Tomás. Muchas gracias, licenciado. Gracias, señor Tomás Sánchez. Tenemos la pregunta del señor Roberto Carvajal. Por favor, si tiene alguna pregunta, puede activar su audio. También le hacemos saber a las personas que nos están siguiendo a través del Facebook Live que pueden hacer las preguntas a través del chat y yo las puedo leer aquí al expositor. Adelante, señor Roberto Carvajal. Muy buenos días, muchas gracias por la participación y agradecer también el momento de poder hacer conocimiento a la mayoría de la ciudadanía de estos temas. Quería hacerle unas preguntas puntuales con respecto a esto. Se ha hablado mucho del tema de la organización y funciones, pero no se ha establecido claramente el reglamento interno que tienen en los parlamentarios, ¿no? Para saber el tema de las sanciones, la comisión ética, quiénes lo integran, cuál es el mecanismo, que me parece que sería interesante también que lo pueda absolver. Otro también es, particularmente me he confundido en la parte cuando usted me ha mencionado sobre el tema de las votaciones para el tema de congresista hábil. ¿Podría definir más claramente a qué se considera congresista hábil? Y luego con respecto a, bueno, ya lo mencionó el amigo anterior, ¿no? Con respecto al tema de qué hacer en los, cómo es el tema del reglamento interno con respecto a estos temas de renuncia parlamentaria y, mejor dicho, a la bancada dentro del Parlamento, ¿no? O sea, dentro de la organización y funciones del ROF o del reglamento interno, qué es lo que dice ese reglamento al respecto, ¿no? Y algo final, pero no sé si, yo sé que está al margen del tema de la presentación y de los temas de los 2 días que tienen pendiente, pero me gustaría saber también cuál sería la organización y funciones de una asamblea constituyente. ¿Difiere mucho con respecto a ello? ¿El tipo de personas que deberían participar? ¿Existe también algún tipo de criterios? ¿Existe normativamente algún tipo de saber quiénes son los que participarían de esta asamblea constituyente? Eso nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, Roberto. A ver, en cuanto a hablar el tema del estatuto parlamentario, sería muy extenso, bastante extenso, de verdad, que es un tema que vamos a desarrollar de manera exclusiva en toda una charla completa, ¿no? De manera general podría decirte que el Congreso pues tiene una comisión de ética, ¿no? Encargado de promover, ¿no? El buen comportamiento y la ética de los parlamentarios. Nuestra Constitución, bueno, en primer lugar recordemos que el Congreso no es poder judicial, ¿no? Y el congresista, desde el momento que ingresa, pues se ha convertido en representante de la nación y tiene una serie de prerrogativas, ¿no? En este caso también, por ejemplo, que no está sujeto a mandato imperativo ni a interpelación. Pues bien, entonces, pero hay una comisión de ética ante la que actúa ante los malos comportamientos de los parlamentarios, donde la Constitución establece que puede sancionar a un congresista, en primer lugar, con una amonestación verbal, con una amonestación escrita, con una amonestación pública, o también podría sancionarlo de 3 a 120 días de suspensión en el ejercicio de sus funciones. Eso es lo máximo que podría hacer el Congreso de la República, ¿no? De acuerdo al estatuto, ¿no? Pues bien, si ha cometido algún tipo de delito penal, en este caso ya es el Poder Judicial quien se encarga de solicitar el levantamiento de la inmunidad parlamentaria. Y nos alegra, por ejemplo, que en este Congreso va a legislar sobre la famosa inmunidad parlamentaria, que estamos seguros que la va a eliminar, ¿no? Para que no haya este pedido de levantamiento de inmunidad parlamentaria, o también cuando el Congreso, pues, cuando hay un delito cometido por algún parlamentario, puede procesarlo mediante una acusación constitucional. En cuanto a lo del número hábil de congresistas, habíamos dicho que el número legal es 130. Imaginemos que hay, pues, 5 congresistas, pues, que están enfermos, ¿no? Imaginemos, bueno, les dio el COVID a los congresistas, nos queda 125. Hay 5 congresistas que de repente han pedido licencia, de repente por algún motivo tengan que viajar, tengan un problema familiar. Tenemos 5 congresistas, van 10. Entonces, siendo el número legal 130, está quedando hábiles para participar solamente 120. Eso es el número hábil, quedan 120. ¿No? Descontando los que están enfermos y los que han pedido el permiso, la licencia para no participar en la sesión del Pleno. Nos queda 120, ese es el número hábil, exactamente, ¿no? Con lo cual se computa el quórum para una sesión del Pleno del Congreso. Bien, eso sería la respuesta. Y ojalá podamos próximamente hablar sobre, exclusivamente, pienso, 1 hora o algo más sobre el estatuto parlamentario, que sería muy importante también que conozcamos nosotros los ciudadanos. Muchas gracias, licenciado. Sí, decirle a todos los ciudadanos que nos están acompañando en estos momentos de que justamente el programa Parlamento Universitario está viendo por conveniente abrir este tipo de espacios para que todos ustedes puedan participar, y más adelante se van a ir enterando de qué conferencias virtuales se van a ir dando. Por lo pronto, están cordialmente invitados para el miércoles a las 10 de la mañana con una nueva conferencia, cuyo tema será Conociendo la Constitución Política, y estará a cargo del doctor Jorge Rioja. Así que están cordialmente invitados. De la misma forma también les va a llegar el enlace del Zoom, así como del Facebook Live. ¿Ok? Licenciado, ¿le parece una última pregunta? ¿Sí? Una última pregunta. Entonces, al azar vamos a escoger a la señorita. Vamos a darle pase a una dama, Valeria Mesarina. ¿Puedes activar tu audio, por favor? Señorita Valeria, no se le escucha, por favor. Active su audio, a ver. No, parece que tiene problemas con su audio. ¿Puedo formular una pregunta? Estoy en la lista también, gracias. A ver, señorita Valeria, ¿le parece si lo escribe a través del chat?
Y le damos pase entonces a la señorita Norma. A ver, señorita Norma, por favor. Sí, muy buenos días. Agradezco esta oportunidad de esta conferencia. Es muy útil, creo que para todos los peruanos. Con referencia a los congresistas, yo creo que según la conferencia y lo que tenemos de conocimiento, todos los congresistas tienen un gran papel que cumplir para el desarrollo del país. Son una de las funciones legislar, crear y modificar y derogar las leyes. Los congresistas que elegimos son representantes de las diferentes zonas del Perú, el que van a traer sus necesidades y tienen toda la responsabilidad, ¿no?, de crear las leyes que puedan servir a estas zonas del país. El problema es que una vez que están en el Congreso, se olvidan de esta situación, ¿no? Y también sabemos que los congresistas son representantes de partidos. Hay muchos partidos que no tienen un programa para el desarrollo del país. No tienen cómo desarrollar la economía, no tienen cómo desarrollar la educación en los pueblos más remotos de nuestro país que tanto se necesita, y la salud que tampoco la tienen nuestros pobres hermanos peruanos. Entonces yo creo que nosotros debemos, en esta próxima oportunidad de elección, tenemos que saber a quién elegir. Tenemos que ser muy atentos a cuál partido elegir. Si tienen un programa... A la pregunta, por favor. Entonces yo creo que mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer para poder votar mejor en estas elecciones? Muchas gracias, Norma. Ya lo están haciendo ustedes, participando, la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Lo primero es esto, que debemos aprender a no generalizar. Si bien hay parlamentarios, ¿no?, que vienen lamentablemente con un pasado oscuro por temas de procesos penales o corrupción, hay parlamentarios que tienen malos comportamientos, no podemos generalizar. Imaginemos lo ocurrido en estas últimas protestas desarrolladas por los jóvenes, donde perdieron la vida, ¿no?, 2 chicos, casualmente por responsabilidad tal vez de un mal efectivo, responsabilidad tal vez de un mal oficial, pero no podríamos generalizar que la Policía Nacional es mala, porque tenemos en la policía hijos, hermanos, amigos, familiares, vecinos y personas que muchas veces incluso dan la vida defendiendo a la sociedad, y no podríamos generalizar que la policía es mala o que la policía es corrupta. Igual sucede en el Congreso, cuando siempre se generaliza, ¿no? Y decía a veces satanizar, porque a veces, por ejemplo, un congresista en épocas pasadas, por ejemplo, tenía una actitud mala con un trabajador que supuestamente le lavaban los pies. Y era el congresista, los congresistas lavapiés. Un congresista, por ejemplo, comete no sé, de repente sufrirá pues alteraciones mentales, una persona desadaptada, mata a un perro. En primera plana de todos los medios de comunicación, el congresista mata perro, como si eso fuera un problema de importancia nacional, ¿no? Entonces, un poquito, y se generaliza, ¿no? El congresista dice, pues los congresistas corruptos, siempre se generaliza la institución. Y repito, la institución no le pertenece a ese congresista o al mal partido político que lo llevó al Congreso. La institución es nuestra, donde nosotros decidimos de manera personal, de manera individual, con nuestro voto personal, libre y secreto, quiénes nos van a representar, a quiénes le vamos a dar el derecho de pensar, opinar y decidir por todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? El Congreso lo está haciendo como institución a través de diversos mecanismos de participación ciudadana que tenemos, por ejemplo, cursos virtuales, donde ustedes se inscriben a través de la página web y pueden participar en cursos muy importantes, ¿no?, que duran 3 semanas. Tenemos espacios para que ustedes puedan opinar, ¿no?, sobre los proyectos de ley, dar opiniones, sugerencias a los congresistas. Tenemos este tipo de conferencias que las hacíamos antes de manera presencial en todas las regiones del país, tratando de llegar con nuestro granito de arena para un poco concientizar a los jóvenes y a los ciudadanos en general. Tenemos otro programa importante como es el programa del Parlamento Joven, dirigido a los jóvenes entre 18 y 25 años de edad, para que puedan participar
y inscribirse y ser capacitados como si fueran parlamentarios, y luego van a tener sus plenarios regionales, van a tener un plenario nacional con todos los jóvenes líderes de todo el país, es lo que se viene haciendo. Y esto en verdad nos causa gran satisfacción, porque sí, se están perfilando muchos jóvenes que han sido capacitados por nuestra institución, son los próximos parlamentarios, ya están ocupando muchos de ellos cargos. Tenemos incluso un joven que fue parlamentario de este programa Parlamento Joven, que hoy es congresista de la República. Entonces eso nos causa gran satisfacción. Y hay algo también que es deber de todos nosotros, podamos, lo que aprendemos, podamos transmitirlo, ¿no? Ser influyentes a través de nuestras redes sociales, a través de todos los mecanismos que podamos llegar a la población y hacerles tomar conciencia de la importancia que tiene el Congreso de la República. Eso es mi respuesta, Norma, y te agradezco bastante tu participación. Completamente de acuerdo con usted, solamente que hubieron más de 100 congresistas que desestabilizaron el país por un buen tiempo y por eso es que murieron estos jóvenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado, tengo la pregunta en el chat de la señorita Valeria Mesarina, que tuvo problemas con su audio. Ella pregunta, ¿no? Quería saber cómo podemos evitar que personas que buscan inmunidad por delitos de corrupción u otros delitos puedan postular al Congreso de la República. A ver. ¿Tu nombre, la señorita, me repites? Valeria Mesarina. Valeria. Mesarina. Antes de responder a Valeria, quería hacer una pequeña precisión, ¿no? El Congreso se rige por dos normas, que es la Constitución Política y el reglamento del Congreso. Un congresista, si comete algo al margen de la Constitución, estaría cometiendo un delito por el cual puede ser procesado y preso. Decía que esta Constitución está vigente desde el año 1993. Es la Constitución que le ha sucedido a todos los presidentes del pasado, donde estaba establecido el tema, por ejemplo, de la vacancia presidencial. El Congreso, de acuerdo al marco constitucional, así como, por ejemplo, una interpretación de la Constitución y el presidente Vizcarra decidió disolver el Congreso, ¿no? Nadie lo considera un golpe de Estado, porque actuó de acuerdo a la Constitución. Y en este caso, lo que ha ocurrido con el presidente, Vizcarra, lo que ha ocurrido es que el Congreso también ha utilizado los mecanismos y los procedimientos establecidos en la Constitución. Fueron 105 congresistas que tomaron una decisión de acuerdo a la Constitución. Imaginemos que si esa decisión no hubiese estado establecida en nuestra Constitución Política, esos congresistas en este momento podrían estar siendo denunciados por infracción a la Constitución y podrían irse presos, los 105, si es que hubieran actuado al margen de la Constitución. Entonces, son los mecanismos establecidos, ¿no? Para incluso este sistema de sucesión, para que pueda asumir el cargo primero el señor Merino y posteriormente ante los hechos renuncia y asume el señor Sagasti, son los mecanismos constitucionales. Como le digo, de lo contrario, pues los 105 congresistas que eligieron, ahora último, y toda la totalidad de congresistas que eligieron al señor Sagasti, habrían actuado al margen de la Constitución y toditos tendrían, al término de su mandato, tendrían que irse presos, lo cual no es así. Entonces, bien, ahora en cuanto a Valeria, ¿me precisa, por favor, la pregunta, Carlos? Sí, la ciudadana Valeria Mesarina pregunta, quería saber cómo podemos evitar que personas que buscan inmunidad por delitos de corrupción u otros delitos puedan postular al Congreso de la República. Bien, gracias por tu pregunta, Valeria. Ya ha sido aprobada una ley que impide a las personas que tengan sentencia en primera instancia. Es un gran avance, esto es un gran avance de este Congreso, ¿no? Que las personas que tengan sentencia en primera instancia, sentencia firme, sentencia consentida, que hayan sido sentenciados así sea a un año o a meses de prisión, ya no pueden postular a ningún cargo de elección popular. Entonces ya hay un gran avance al respecto, que tomó la decisión este Parlamento, ¿no? Y hay una ley aprobada. Entonces, en
en este próximo proceso, por ejemplo, no van a postular tanto a la presidencia como al Congreso, ¿no? O a las alcaldías, personas que ya han sido sentenciadas. Entonces, ojalá nuestros parlamentarios puedan también estudiar y establecer una norma, un mecanismo para que las personas que incluso tienen el derecho a la inocencia, hasta que no hayan sido sentenciados, es cierto, pero debería haber un tipo de inhabilitación que mientras esté siendo procesado, no pueda postular a ningún cargo de elección popular hasta que no termine su juicio. No se le está quitando el derecho, sino sencillamente que no puedan postular hasta que no terminen sus procesos o en investigación fiscal o en acusación o en el estado que se encuentren. Eso sería un gran avance que esperemos que este Congreso o el próximo Congreso lo haga, porque creo que los ciudadanos ya estamos hartos de que lleguen personas al Congreso que están siendo investigadas tanto por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, y quieran llegar al Congreso de la República para blindarse, para protegerse, para burlarse de la justicia. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Ricardo Quiroz. Muchas gracias a todos los ciudadanos que nos han seguido a través del Facebook Live, así como de la plataforma Zoom. Muchas gracias. Hay muchas preguntas que se han quedado, por favor. Será motivo para que puedan acompañarnos en unas próximas convocatorias para conferencias virtuales. Ténganlo por seguro que sus preguntas van a ser respondidas. Nos despedimos, no sin antes hacerles recordar, estoy enviando el link de participación, las constancias que vamos a remitir a sus correos electrónicos. Solamente se tomarán en cuenta, ojo, las personas que hayan ingresado sus datos al link de participación, que en estos momentos lo estoy enviando, tanto en el chat del Zoom como en el chat del Facebook. ¿Ok? Un último favor, para dejar constancia de esta mañana de aprendizaje, de compartir, les pediría que abran sus cámaras para así hacer unas tomas fotográficas y que quede constancia de este evento y poder difundirlo a través de las redes sociales de nuestra institución. ¿Sí? A ver, por favor, si prendemos todas las cámaras. Son 9 salas las que tenemos en estos momentos. Siempre con una sonrisa. Muy bien. Y las personas que se encargan de hacer las tomas fotográficas en estos momentos están de seguro haciendo las tomas por las diferentes salas que tenemos. Mantengamos. No se olviden, por favor, que el día miércoles tenemos otra conferencia a la misma hora, 10 de la mañana, con el tema Conociendo la Constitución Política. Y el día viernes también tenemos otra conferencia a la misma hora con el tema Procedimientos Parlamentarios. Están todos cordialmente invitados, y si no llegan a ingresar a la sala Zoom, igual a través del Facebook Live van a poder acompañarnos. Ha sido un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, licenciado Ricardo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ricardo Quiroz. Gracias. Gracias. Gracias, doctor Quiroz. Muchas gracias a todos. Gracias por la actividad. Saludos desde Curiaca. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos desde Chiclayo. Gracias, Chiclayo, por acompañarnos. Gracias, saludos, Talara. Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias, Talara. Gracias. Señor Quiroz, Ricardo de la ciudad de Ancay, le damos un saludo. Gracias por la exponencia. Muchas gracias. Desde Trujillo, La Libertad. Saludos desde el RIMA. Desde La Libertad, Trujillo, desde el RIMA. Gracias. Gracias desde Barranco. Gracias desde Barranco, hasta luego. Muchas gracias. La sala será desactivada en unos minutos. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Vaya, un abrazo allá. Gracias por la ponencia. Gracias desde San Martín presente. Buena ponencia. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. La ponencia es muy bonita desde el RIMA. ¡Viva el Perú! Muchas gracias desde el RIMA. Viva. Gracias desde Cerro de Pasco. Gracias desde Arequipa. Gracias desde Atevitarte. Listo. Muchas gracias, doctor Ricardo Quiroz, desde acá del Valle
Guaura Sayán, en Irrigación Santa Rosa. Justo estoy en el campo. Gracias, doctor Ricardo Quiroz. Saludos de Desde Nueva Guaura, Comarca. Sayán, estamos relativamente cerca. Yo estoy por Vegeta. Claro, así estamos cerca, Saludos, qué bueno que se comuniquen desde ahí. Muchas gracias, hasta luego.